Vamos a iniciar el estudio número 7, de lo que es la gracia de Dios. Y vamos para eso a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Vamos a hacer la segunda parte del estudio de la ley y la gracia. La semana pasada estuvimos hablando de la ley y la gracia y vimos algunos puntos que ahorita vamos a tomar en cuenta nuevamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 24 únicamente. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, mis hermanos: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias le damos, bendito Dios. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos una vez más para escuchar su palabra, para conocer su palabra, para deleitarnos con su palabra. Le pido, Padre, que abra el oído de cada una de las personas que están presentes en este estudio, Señor, sabiendo que usted dará palabra a cada uno conforme a lo que usted sea en su voluntad. Padre, le pido por esas almas que no le conocen, también que usted las alcance, mi Dios. Y le pido por aquellos que ya somos sus hijos, que nos dé el discernimiento para entender lo que es su verdad, su palabra, y que no nos desviemos de ella. Se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, es el segundo estudio de la ley y la gracia. Creo que les había comentado que no quise ponerle la ley contra la gracia, porque no son enemigos la ley y la gracia, sino que hemos, por causa de la ignorancia, hemos equivocado muchas veces de que no, la ley ya no sirve, no, la gracia sí, la ley y la gracia, etcétera, y por eso muchos han puesto a la ley contra la gracia. Pero nosotros tenemos que entender que no podría ser la ley contra la gracia, ya que la palabra misma de Dios nos dice que la ley es buena, que es perfecta y que es santa. Entonces no podríamos decir que la ley es mala. En el estudio pasado quiero tocar algunos puntos que vimos importantes de la ley y la gracia. Vimos que la ley y la gracia son un conflicto entre los cristianos desde el inicio del cristianismo, que empezó el conflicto y hasta el día de hoy sigue el conflicto de la ley. Ahí sí es la ley contra la gracia, porque unos defienden la ley, otros defienden la gracia, otros mezclan la ley y la gracia, pero sin discernimiento. Y aquí por eso aquí sí es válido que hemos visto conflicto con los cristianos acerca de la ley contra la gracia. También estuvimos viendo acerca de que los puntos de controversia son la salvación es por gracia y no se debe de guardar la ley. Muchos dicen eso. Ya somos salvos, siempre salvos, ya somos salvos por gracia y no debemos de guardar ningún punto de la ley. Hay cierta verdad y hay cierta mentira. Es lo que vamos a ir aprendiendo. También hemos aprendido o aprendimos que muchos dicen que la ley ceremonial ha sido abolida, pero la ley moral se debe de obedecer. Entonces, la ley ceremonial dicen que es abolida, la ley moral dicen que hay que obedecerla, y de pronto aprendimos que hay una ley civil también, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner todo en su lugar para entenderlo. También estuvimos viendo que la gracia es buena, pero que no se debe dejar la ley, porque Cristo la obedeció y Él quiere que debemos, o Él dice que debemos guardar sus mandamientos. Vamos a ver qué tanta verdad o qué tanto error hemos visto o encontrado en esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. También dicen que la salvación es por gracia, pero la gracia solo viene a aquellos que obedecen la ley. Entonces sería algo imposible primero obedecer la ley y luego ya entonces recibir la gracia. También vimos que se habla de 613 mandamientos, pero que el estándar detallado son los 10 mandamientos, ¿verdad? Esto estoy tratando de que sea importante para ustedes y que lo recuerden para que cuando lleguemos al estudio ya podamos entender ahora sí lo que sigue.
También vimos que los mandamientos o leyes, algunos las dividen en 3 partes: leyes civiles, leyes morales y leyes ceremoniales. Esto no lo voy a tocar ahorita, pero quiero que se les quede bien grabado, mis hermanos, y que no se les olviden estas 3 leyes, porque al final de la enseñanza de la ley y la gracia, voy a tratar de enseñarlas para que ustedes las entiendan mejor, ¿sí? Porque son algo muy, muy importante. También aprendimos que la ley nos reveló la imperiosa necesidad de un Salvador. Por medio de la ley nos dimos cuenta que necesitamos un Salvador. Vimos cómo los líderes religiosos han manipulado la ley y le agregaron sus propias reglas y tradiciones. Vimos que nuestro Señor Jesucristo enseñó la verdadera libertad únicamente por medio de Él y no por guardar la ley. Y por último vimos que por medio de la ley es imposible obtener la vida eterna. Eso que quede bien claro y bien grabado, mis hermanos, porque con todo lo que vamos a ir estudiando, probablemente les brinque algo o algo no concuerde con lo que ustedes están aprendiendo. Pero si ustedes recuerdan bien este punto, que por medio de la ley es imposible obtener la vida eterna, lo demás va a fluir y lo van a entender mejor, ¿sí? Dice en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si no les da tiempo a alcanzar a leer, a encontrarlo, yo lo voy a leer. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. Si se dieron cuenta, en el versículo 15 de Juan 14 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es importante que entendamos, mis hermanos. A ver, Señor, ¿cómo es posible que nos dices que no vivimos bajo la ley, pero también nos dices que si te amamos debemos de guardar tus mandamientos? ¿Sí? Los mandamientos, recuerden que es la ley, ¿sí? Así que vamos a tratar de entrar a desmarañar esta gran madeja, una madeja grande. Sí saben que es una madeja, ¿verdad? Una bola de estambre, toda enmarañada, toda enredada, eso le llaman enmarañado. Entonces la vamos a desenmarañar, la vamos a tratar de poner en su orden que debe de ser esta gran madeja de la ley y gracia, o la ley gracia y ley, y vamos a ver cómo no hay ninguna controversia cuando las escrituras nos guían correctamente. No va a haber controversia, va a haber entendimiento. Ahora van a respirar y van a decir: ah, con razón no le entendía yo a esto. Ah, con razón los judaizantes esto. Ah, con razón los arminianos aquello. O sea, el propósito es que entendamos nosotros bien los propósitos de la ley, los propósitos de la gracia y por qué nosotros debemos de hacer algo y dejar de hacer algo. Primero vamos a ver algunas preguntas y como Pablo lo hacía, las vamos a hacer contestándolas al mismo tiempo. ¿Cómo se llama eso? Cuando son preguntas y él mismo las responde. ¿Y se acuerdan que dijimos? ¿No? Bueno, ahorita se van a acordar. Retóricas, mis hermanos. La primera pregunta sería: ¿la ley es buena? Y la respuesta sería: por supuesto que sí. ¿Ok? Luego seguiríamos: ¿todos pueden guardar la ley? Y la respuesta sería: no todos. Fíjense bien la respuesta, ¿eh? A lo mejor ustedes hubieran dicho: definitivamente nadie. Mas, sin embargo, aquí estoy encontrando que dice que no todos. Ya creo que empiezan a ustedes pensar: ah, sí es cierto, nuestro Señor Jesucristo sí la guardó toda.
¿sí? Entonces ya vimos que no todos pueden guardar la ley, pero sí hay algunos que sí pueden guardar la ley. La siguiente, ¿quiénes pueden guardar la ley? Y ustedes ya van a decir, nuestro Señor Jesucristo, porque ya lo dije anterior. No, la respuesta es los hijos de Dios, los hijos de Dios. Y la última pregunta es, ¿cuál ley deben guardar los hijos de Dios? Y la respuesta, ¿cuál creen que sea? La respuesta es toda. Y ahí viene el grito, ¿no? ¿Qué? Dice un pastor así, habla medio. ¿Qué? ¿Cómo que toda la ley voy a tener que guardar? Así es, mis hermanos. La respuesta es toda. Nos vamos a ir despacio. Romanos 7, 12 al 16. Vámonos a Romanos 7, 12 al 16. Ahora sí vamos a ir por partes. Vamos a ir jalando el hilo de la madeja. Y nos vamos a ir con la primera pregunta. ¿La ley es buena? Por supuesto que sí. Dice así la bendita palabra en Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad, o sea, diciendo verdaderamente, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Si nos damos cuenta, aquí el mismo Pablo nos responde que la ley es buena, que la ley es santa, que la ley es justa y que la ley es buena. Nuevamente, 2 veces repite que es santa, una vez que es justa y una vez que es buena. Y luego dice en el 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Fíjense lo que dice acá Pablo. Dice, entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Fíjense bien lo que va diciendo Pablo para que lo vayamos entendiendo, ¿sí? Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos, aquí pongan bien atención, porque sabemos. Se supone que los hijos de Dios ya lo sabemos. Y ustedes van a decir, ¿pero qué sabemos? Ahorita vamos a ver qué sabemos, ¿sí? Porque dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Si se dieron cuenta, aquí empieza a ser una división entre los hijos y los no hijos. Los hijos de Dios somos, ¿qué? Espirituales. Los hijos del mundo o los hijos de Satanás son, ¿qué? Carnales. Entonces, por eso es que la gente no entiende que hay una división. La división es, la ley es espiritual y no es carnal. Dice Pablo, ya más adelante dice, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. A ver, ¿por qué Pablo dice que es carnal? ¿Por qué no dijo Pablo que es espiritual? Porque recuerden que nosotros estamos en 2 partes aquí en la tierra. Aquí en la tierra somos parte carnal, parte espiritual. Traemos una guerra, un conflicto entre lo espiritual y lo carnal. Y eso no me digan que no. ¿Sí? Todos tenemos esa guerra. Todos tenemos ese pleito casado con la carnalidad y con lo espiritual, ¿verdad? Pero sabemos que la ley es buena y que la ley es espiritual. Entonces la ley nos va a llamar a ¿quiénes? A los espirituales. La ley la vamos a entender ¿quiénes? Los espirituales. Por eso dice, sabemos. O sea, nosotros sabemos que la ley es espiritual y por eso la carne se rebela en contra de la ley. Así que vamos a ver, la ley es buena porque sirve para mostrarnos el pecado y entender que es imposible obedecerla. La ley nos muestra el pecado y nos hace entender que es imposible obedecerla. Pero hace rato, pastor, dijo usted que la tenemos que obedecer toda. Vámonos por partes, dije. Y también vemos
que la ley es buena, pero es espiritual y solo se puede entender espiritualmente. No vamos a poder entender la ley carnalmente. Si nosotros queremos ver la ley carnalmente, lo único que vamos a decir, lo que Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nosotros, cuando estábamos en el mundo, queríamos obedecer la ley. ¿Sí o no? La verdad, sí queríamos obedecer la ley. Queríamos amar a Dios, queríamos amar a nuestro prójimo, queríamos guardar los mandamientos, queríamos, hasta nos sabíamos los 10 mandamientos de corridito y de cantadito. Mal hechos, mal enseñados, porque los enseñó la religión tradicional, pero entre nuestra ignorancia decíamos que guardábamos los 10 mandamientos. Pero cuando Dios nos las empieza a mostrar tal como son, nos damos cuenta que no guardábamos, pero ni siquiera la mitad de uno. Nada. Pero nos decíamos muy santos, obedecíamos a las leyes ceremoniales de la religión tradicional, y obedecíamos muchas cosas. Solo los que decían ser ateos, pues no, pero al final gritaban: Dios, ayúdame. Entonces es espiritual y solo se puede entender espiritualmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: si me amas, guarda mi ley o guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el requisito para guardar la ley o los mandamientos? Amar a Cristo. ¿Y cómo voy a amar a Cristo? ¿En la carne? No, tengo que amarlo en lo espiritual. ¿Sí? Vamos entendiendo, ¿verdad? Ahí va despacio. Así que aprobamos que la ley es buena, pero no para salvación, sino para mostrarnos el pecado y para mostrarnos la necesidad de Cristo. Amén. Primer paso entonces: ¿la ley es buena? Sí. ¿La ley es buena para salvación? No. ¿La ley es buena para mostrarnos el pecado? Sí. ¿La ley es buena para mostrarnos que necesitamos un redentor? Sí. ¿Ok? Ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahorita. Eso. Es importante que vayamos entendiendo bien para seguir dando pasos firmes y seguros. Dice: ¿todos pueden guardar la ley? No todos. La respuesta es no todos. Dice en Santiago 2, 10 y 11. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué entendemos con esto, mis hermanos? Que la gente, el mundo, los carnales han querido guardar la ley, pero al final terminan ofendiendo la ley. Y vas a decir: pero nosotros no, ¿verdad, pastor? Sí. Nosotros también, cuando nos equivocamos y queremos tomar la ley para salvación. Quiero que quede bien entendido esto, mis hermanos. La ley para los hijos de Dios, no es para salvación. La ley para los hijos de Dios no es para salvación. Ya más adelante lo voy a explicar, pero que no se les olvide esto, ¿sí? Si tú te dices hijo de Dios y estás tratando de guardar la ley para agradarle a Dios más que estar agradecido por ser salvo, estás totalmente equivocado. Por eso muchos terminan yéndose de la iglesia, porque ellos están tratando de guardar la ley para aparentar ser hijos de Dios. Y nosotros no guardamos la ley para salvación ni para aparentar ser hijos de Dios. Entonces, ¿por qué guardamos la ley, pastor? ¿O ya no guardamos la ley? ¿O cómo le hacemos con la ley? Serían esas preguntas, ¿verdad?, que vienen dentro de nuestra cabeza. A ver, pastor, ya estamos como que empezándonos a confundir. La ley sí, la ley no. ¿Quién es? ¿Por qué la ley? Pero dice la respuesta: no
todos. No todos pueden guardar la ley. Fíjense bien lo que dije, no todos pueden guardar la ley. Quiere decir que hay alguien o algunos que sí pueden guardar la ley. Y la respuesta también no es si hay alguien que debe guardar la ley, sino es si hay alguien que puede guardar la ley. Sí, yo sé que hay muchas dudas ahorita dentro de sus cabezas. Quiero aclarar esto. Absolutamente no todos pueden guardar la ley. Aunque muchos religiosos, muchos judaizantes e incluso muchos que se dicen cristianos están tratando de guardarla. Muchos están tratando de guardar la ley. Pero el problema es que la están guardando para salvación. La están tratando de guardar para agradar a Dios. La están tratando de guardar para verse más santos. Los católicos tratan de guardar la ley. Por eso se aprenden los 10 mandamientos. Porque quieren amar a Dios por sobre todas las cosas, no matarás, amar a su prójimo, no adulterarás, etc. Y terminan ¿qué? Adulterando, terminan idolatrando, terminan haciendo todo lo contrario a los 10 mandamientos. Pero ellos tratan de guardar la ley y su parámetro es: yo soy bueno, porque yo guardo los mandamientos. ¿Se acuerdan del joven rico? Que le dijo: ¿y qué tengo que hacer para la vida eterna? Guarda los mandamientos. Los guardo todos. Ah, todos. Bueno, te voy a poner a prueba. Deja todo, vende todo y sígueme. Y ya no pudo guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque era carnal. ¿Sí? Vamos bien. Los testigos de Jehová también, por eso están allá parados con frío, con lluvia, porque están tratando de por obras ganar el favor de Dios, guardando los mandamientos de que tienen que ir predicando de 2 en 2, y etcétera, y más mandamientos que ellos supuestamente se han dado, o sus líderes religiosos les han dado también. Los adventistas también dicen: yo guardo la ley, yo no como carne, yo soy vegano, yo no como cerdo, yo guardo el Shabbat y miles de cosas más, porque están tratando de guardar la ley para aparentar ser santos, ¿sí? Los arminianos dicen: no, es que si no guardo la ley voy a perder la salvación. Y ahí están tratando de guardar la ley para no perder la salvación. Todos los que hablan de que la salvación se pierde son dentro de los arminianos o dentro de los pelagianos, que están diciendo: la salvación sí se pierde, así que tengo que guardar la ley para poder ser salvo. Y vienen los judaizantes. Los judaizantes están buscando sus raíces judías porque dicen: solo siendo judío y guardando la Torá, entonces voy a ser libre y voy a ser santo y voy a tener un lugar exclusivo allá. ¿Se dieron cuenta cuánta diferencia hay de los que no todos pueden guardar la ley? Porque ellos al final del camino van a pasar 2 cosas. O llegan y el Señor les dice: yo no los conozco, o a la mitad del camino tiran la toalla y se van al mundo porque ya no soportaron. O algunos, los que van a llegar delante de Dios, es porque trataron de ponerse la máscara de santidad, de hipocresía. No, es que yo sí soy santo, no, yo sí guardo la ley, yo sí soy bueno, de verdad, créanmelo, mírenme cómo cambio, cómo traigo saco de silicio, vean cómo ya no traigo aretes, miren cómo no me pinto el cabello, miren cómo vivo en santidad, pero es únicamente pura mascarada, pura hipocresía, pura mentira, porque su corazón está lleno de corrupción, porque no hay una conversión verdadera. Así que ellos quieren guardar la ley sin entenderla y los van a llevar totalmente al fracaso, ya sean en vida o después, pero no van a ganar el reino celestial, porque han querido por medio de la ley hacer algo que Dios no mandó. Así que la ley no se cumple para cuidar su salvación con temor y temblor, y tampoco es para mostrarse a los demás como buenos. Eso es el más grande error que se puede cometer, porque al final terminarán botando todo e irse al mundo o viviendo una vida religiosa, pero totalmente vacía de Dios. Y yo les aseguro que ustedes y yo conocemos a mucha gente de eso, que no se les ve la alegría,
no se les ve el disfrutar a Cristo, no se les ve el gozo, se sienten cargados, se sienten pesados, dicen es que el vivir el cristianismo es pesadísimo, y sí es pesadísimo para los que no son hijos de Dios. Por eso es importante saber si verdaderamente soy hijo de Dios, porque si no estás llevando una carga que no te corresponde y que al final la vas a tirar, la vas a botar. Siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden guardar la ley? Y la respuesta que fue, los hijos de Dios. Los hijos de Dios pueden guardar la ley. Primera de Juan 3:24, el versículo de nuestro estudio, dice así, otra vez voy a leerlo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Los que permanecen en Dios. ¿Y quiénes son los que permanecen en Dios? Los verdaderamente salvos. ¿Y quiénes son los verdaderamente salvos? Los que tienen el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado a nosotros, los que verdaderamente somos sus hijos. Está bien claro, ¿verdad, mis hermanos? Está bien fácil de entender. Con razón fulano se fue al mundo. Pues sí. Con razón sutano no aguantó y lo único que hizo fue irse a otra congregación donde no fuera tan pesada la carga. Claro que sí. ¿Tú crees que cualquiera podía haber muerto como murieron los apóstoles? Que cualquiera pudo haber soportado lo que es los golpes, ¿cómo se llaman? Los martirios y todo eso que soportaron y permanecieron firmes y no negaron a Cristo, nada más porque eran mundanos que querían guardar la ley. No, mis hermanos. Era gente que había sido transformada. Transformada. Si tú no has sido transformado, no vas a soportar la ley, no vas a soportar el camino, no vas a soportar lo que viene más adelante. Hambre, desnudez, vituperio, lenguas malignas, como decía ahorita la hermana Rocío, de verdad, o sea, va a haber mucha prueba, porque Dios tiene que estarte probando. ¿Para qué? Para ver si de verdad eres hijo de Dios. Pero el hijo de Dios, ¿qué? Va a permanecer. El hijo de Dios va a guardar los mandamientos. El hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que tanto nuestro Señor Jesucristo como en toda la Escritura vemos que únicamente los hijos de Dios podemos guardar sus mandamientos. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo terminó la prueba toda completa? Porque era verdaderamente el Hijo de Dios. Si no, Él no hubiera terminado, Él hubiera agarrado la cruz y la hubiera tirado. Él hubiera visto los latigazos y hubiera dicho, no es cierto. Y es lo mismo los apóstoles y todos los que fueron perseguidos, los que fueron comidos por leones, los que fueron puestos en antorchas, mis hermanos, por Nerón. Y tú a lo mejor digas, no, yo a lo mejor no soportaría eso. Si eres hijo de Dios lo vas a soportar, eso y más. Y vas a permanecer de pie. Nada te va a mover. Oye, que están hablando mal de ti, no importa. Oye, que te están apedreando, no importa. Oye, que te van a cortar los pies, no importa. Oye, que te van a encerrar en la cárcel, no importa. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo a Timoteo? No te avergüences de mí, ni de Cristo ni de mí, que yo estoy preso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría hubiera dicho, mi líder está preso. No, de seguro anda mal. De seguro sí anda mal. Pero no tenían nada que poder hablar en contra de Pablo. El único problema que tenían contra Pablo es que predicaba el Evangelio y decía que por la ley nadie podía salvarse. Y es lo mismo que predicamos ahora, mis hermanos. Predicamos exactamente lo mismo y sigue el mismo vituperio. Ahí sí se creen muy santos, ahí sí muy religiosos, ahí sí muy esto, muy aquello, sí. Pero ellos no nos van a entender porque son del mundo. Los que van a entender son los hijos de Dios. Por esta razón, Juan el Amado dice
el que permanece en Dios guarda sus mandamientos. Y esto es por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado a sus hijos únicamente. ¿Ya entendimos? ¿Ya estamos entendiendo? Ya estamos viendo por qué tu hijo se fue de la iglesia, por qué tu hija se fue de la iglesia, por qué tu esposo se fue de la iglesia, por qué tu esposa se fue de la iglesia, por qué tu hermano, por qué etcétera se fueron de la iglesia y no pudieron continuar. Pues porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. ¿O por qué algunos se dicen hijos de Dios y su vida no cambia? Su matrimonio no cambia, su vestimenta no cambia, su manera de hablar no cambia. Pero dicen que son hijos de Dios. Imposible. El Hijo de Dios es transformado. Sin necesidad de que se lo diga el pastor. Sin necesidad de que se lo diga la esposa del pastor. Sin necesidad de que se lo diga a nadie, empieza a transformarse. Oye, ¿por qué ya usas falda? Porque Dios me lo puso a mí. Oye, pero ¿por qué ya no usas esos pantalones pegados que parecía que estaban pintados en lugar de puestos? Porque Dios me lo puso. Y empiezas a dejar cosas. Oye, ¿por qué ya no hablas malas palabras? No sé, algo pasó en mí. Y empiezan a haber cosas diferentes en ti. ¿Pero por qué? ¿Quién te lo prohibió? ¿Quién te lo dijo? Nadie. El Espíritu Santo que mora en ti te dice que debes de caminar en santidad, de vivir en santidad, de hablar en santidad. El Espíritu Santo de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que verdaderamente somos hijos de Dios. Y es cuando empieza a cambiar nuestra vida. Ahora viene el grito, ¿verdad? ¿Cuál ley deben guardar los hijos de Dios? Toda. ¿Y qué dije? ¿Qué? ¿Cómo que toda, pastor? Al menos si tú investigas en todas las escrituras, en toda la Biblia, tú investiga y te vas a dar cuenta que en ninguna parte de la Biblia dice: el que ame guarde la ley ceremonial. El que me ame guarde la ley civil. El que me ame guarde la ley moral. No. En ninguna parte dice eso. Dice: el que me ame guarde mis mandamientos. Guarde mi ley. ¿Así? ¿O encontraron alguna donde dice que no debemos de guardar toda la ley? Ninguna. Así que en Juan 14, vamos a ir allá. Nada más voy a poner énfasis en el 21 y en el 23. Aunque está el 22 en medio, pero esa como que es una aclaración nada más. Pero dice así Juan 14. No, de verdad, mis hermanos, si esto pasan, este examen de este estudio, lo pasan con 10, ya están del otro lado, mis hermanos. De verdad. Porque entonces, o no quieres entender que necesitas a Cristo para ser tu hijo, su hijo, perdón, de Dios, el hijo de Dios, o verdaderamente ya eres hijo de Dios. Porque de verdad, hermanos, está bien claro todo lo que Dios nos va enseñando. Dice así: el que tiene mis mandamientos, no dice cuáles, ¿verdad? Dice mis mandamientos. Y recuerden que los mandamientos de Dios son de Génesis, Apocalipsis. Nada más son esos, de Génesis, Apocalipsis. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, no en un baúl, sino en tu corazón. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y vámonos al 23, y dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿mi palabra qué? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando tú compras una maquinaria que no conoces, o una olla express que no conoces para las mujeres, los hombres maquinaria, las mujeres un artículo de la casa, hasta una secadora que no conoces, porque la mayoría agarramos el celular y tú pícale, ya le aprendiste, pero hay ciertos aparatos que necesitamos leer las instrucciones. Nosotros cuando nacemos de nuevo,
nacemos a una nueva vida. ¿Estamos de acuerdo? No vivimos la vida literal o carnal que vivíamos, porque esa ya la conocemos de pe a pa, y si no, la echamos a perder y no hay problema. Pues total, nos vamos a ir al infierno. Bueno, zafo, los que no tienen a Dios. ¿Sí? Pero sí entendemos, ¿verdad? Los que nacimos la primera vez, crecimos a la y se va. Pero los que nacemos de nuevo, necesitamos un manual. Necesitamos ¿qué les dije? Un instructivo. Unas instrucciones de qué botoncito apretar y cada cuánto y a dónde y todo. Y ese instructivo se llama Biblia. ¿Sí? Y si nosotros no aprendemos a obedecer la Biblia y no la obedecemos, no somos hijos de Dios. Así de simple. Estamos entendiendo, ¿verdad, mis hermanos? O sea, ¿cuál es nuestro parámetro para saber si verdaderamente soy hijo de Dios? No es el internet, no es el lágrimas y risas, bueno, ya no existe. No son nada de esas revistas que venden en la calle, mis hermanos. El parámetro para ver si verdaderamente soy hijo de Dios es la Biblia. Amén. La Biblia y la Biblia. Amén. Oye, ¿tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice esto. Oye, ¿y cómo le hago esto? La Biblia dice esto. Oye, ¿y cómo me comporto como marido? La Biblia dice así. Oye, ¿cómo me comporto como hijo? La Biblia dice así. La Biblia tiene todo. Cómo me visto, cómo hablo, cómo me comporto, cómo grito, cómo no debo de gritar, cómo debo de perdonar, cómo debo de amar. Es mi instructivo de vida. Entonces, pero ya la ley ceremonial no. Un ratito les digo por qué sí. Así que vendrían las preguntas, el bombardeo de preguntas. Paz. Pues no que ya está abolida la ley. ¿No que Cristo ya la cumplió para que nosotros ya no tengamos que cumplirla? Ahora resulta que sí tengo que cumplirla. Entonces no nos podemos salvar por gracia. Porque esas van a ser las preguntas que van a llegar si no a tu cabeza, a los que les digas que sí guardas la ley. Te van a decir, no, ya te están lavando el cerebro, man. Primero te dijeron una cosa y ahora te dicen otra. Pues no que no se guardaba la ley. Vámonos despacio, mis hermanos. Aleluya. Vamos a aclarar unos puntos. Punto número 1. La ley no se puede cumplir siendo inconversos. La ley no la puedo cumplir si soy inconverso. Y si la quiero cumplir, trátalo, inténtalo. O sea, una cosa es no se debe de cumplir y otra cosa es no se puede cumplir. O sea, si tú quieres cumplirla, cúmplela. El joven rico trató de cumplirla. Los judaizantes la tratan de cumplir. Muchos cristianos o muchos que se dicen cristianos están tratando de cumplirla, mis hermanos. O sea, no voy a prohibir, porque yo no soy quien va a prohibir eso, ni tampoco Dios lo prohíbe. ¿Quieren guardarla? Guárdenla. Pero al final van a topar con pared, hijos. Porque la ley no te da la salvación. Sí queda bien claro eso, ¿verdad, mis hermanos? O sea, la ley no me da la salvación. Ese que quede bien grabado en sus mentes, mis hermanos. Porque si ustedes quieren guardar la ley para salvarse, están totalmente mal. La ley no es para salvación. Eso que nunca se les olvide. No estoy enseñando otra cosa, mis hermanos. Porque si yo les dijera, si ustedes guardan la ley van a ser salvos, entonces sí estoy dando herejía. Pero yo no estoy dando eso. Yo estoy diciendo, la ley no es para salvación. Guardar la ley no es para salvación. ¿Sí queda bien claro eso? Amén. Ok, para seguirle, porque si no. Entonces, la ley no se puede cumplir siendo inconversos. Por más que quieran, no van a poder, porque la ley es espiritual. La ley no es para la carne, la ley no es para los inconversos, la ley no es para los puercos, la ley no es para el perro, la ley no es para el gusano, la ley es únicamente espiritual y es para los espirituales. Ya vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí. Quiero que quede bien claro, mis hermanos. Siguiente, la ley es buena
para mostrar nuestra imposibilidad de salvarnos. La ley es buena para mostrar nuestra imposibilidad de salvarnos. La ley fue buena porque ella nos mostró el pecado. La ley es buena porque ella nos mostró que no podíamos salvarnos guardando la ley. La ley es buena porque fue una manera de que nos fuera enseñando. Recuerdan que es nuestro ayo, ¿verdad? Entonces la ley nos fue enseñando. ¿Sabes qué? Tú no vas a poder guardarla. Tú eres pecador, tú estás destituido de la gloria de Dios. La ley no, lo único que te está enseñando es que estás incapaz de entrar al reino celestial. Aquel que quiere entrar bajo la ley, por medio de la ley, al reino celestial, va a caer fumigado, como anteriormente los sacerdotes o aquellos levitas que querían entrar al lugar santísimo. No pueden. La ley no es para eso. La ley es buena para mostrar nuestro pecado y, por supuesto, para mostrar que necesitamos a Cristo como nuestro Redentor, ya que sin Él no hay salvación. ¿Se dan cuenta que no estoy predicando otra cosa? Estamos aclarando nada más. Sin Cristo no hay salvación. Y si no hay salvación, ni guardando la ley te vas a poder salvar. Porque Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Así que, bien claro y con letras mega grandes, que quede así en tu libreta o póntelo en el corazón o en tus ojos o en tu frente: la ley no es para salvación. ¿Sí? Ya después de que aclaramos esos puntos, entonces, y ahora sí, nos vamos al siguiente punto. Todos los verdaderos hijos de Dios, somos salvos por gracia. Todos los verdaderos hijos de Dios somos salvos por gracia, no por guardar la ley. ¿Sí? Eso ya quedó bien claro. Pero, ahí viene el pero, los verdaderos hijos de Dios siempre seremos guiados por medio de la ley dejada para sus verdaderos hijos. Repito. Los verdaderos hijos de Dios siempre seremos guiados por medio de la ley dejada para los verdaderos hijos. Por eso es que el que no es cristiano no entiende la Biblia. Por eso el que no es hijo de Dios se le hace bien difícil comprender las Escrituras. Porque las Escrituras de Génesis, Apocalipsis, se tienen que entender espiritualmente. Recordemos, mis hermanos, que la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es únicamente un testamento para los hijos, no es para los inconversos. Si ustedes leen el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo, se quedan en ceros. Pero si ustedes conocen el Antiguo y leen el Nuevo, se dan cuenta que todo lo que es el Nuevo es el Antiguo. Pero como no son hijos de Dios, quieren nada más el Nuevo. O quieren nada más el Antiguo, pero nada más los 10 mandamientos. Y andan agarrando nada más tantito de aquí, tantito de allá, pero no, la ley es toda. Si tú tienes una olla express y tú dices: oye, ¿cuánto tiempo la dejo para que los frijoles estén en su punto? Y le dices 3 horas, no, pues vas a encontrar atole. Y eso que no sé de olla express, mis hermanos, ¿sí? Pero de verdad, ¿sí? O si le dices a alguien: oye, si le hago el cambio de aceite a mi carrito de 6 cilindros, ¿crees que con cuántos litros le echaré? No, pues échale unos 20. Lógicamente que tampoco. O medio litro, pues no, acabas con la máquina, ¿sí? Pero ¿qué vas? Al manual. Y dices: en el manual dice que tanto tiempo para los frijoles o tantos litros de aceite para el carro. Es lo mismo con el Hijo de Dios. Llegas a Cristo totalmente mundano, pero hay algo que se te transformó y dices: oye, ¿y cómo debo de ser en mi matrimonio? Y dice el Señor aquí, está Oye, ¿cómo debo de vestirme? Así, Y la palabra de Dios te da todo.
Y dices, pero es que está en el Antiguo Testamento, sí, pero el Nuevo Testamento también lo dice, porque los dos están unidos. ¿Y quién lo va a poder soportar? El Hijo de Dios. El que no es hijo de Dios, ¿qué va a decir? Dura es tu palabra, Señor. Y va a retroceder y se va a ir. El que no es hijo de Dios no va a poder, no va a aguantar. Que le dijeron, Señor, muchos oyeron que se tienen que comer tu carne y beber tu sangre y te dejaron, ya se fueron. Y más adelante les dice el Señor, yo no oro por todos, sino por los que tú me has dado. Nada más los que somos escogidos, los que hemos sido elegidos, los que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo y amados por el Señor, vamos a soportar hasta el final. Y vamos a obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos lleva a obedecerlos. No es por tus fuerzas, no es por mis fuerzas, mis hermanos. ¿En qué momento fue? Ni lo sé. Pero algo pasó en mí que ahora quiero obedecer los mandamientos de Dios. Ahora me deleito en su palabra. Dice la palabra de Dios. Y eso está en Salmos, en el Antiguo Testamento. Dice, alma mía, deleítate en los dichos de Jehová. ¿Y cómo te deleitas? ¿Por qué no te deleitas ahora en la pornografía? Porque ya soy criatura nueva. Ahora la pornografía la aborrezco. El odio lo aborrezco. La maldad la aborrezco, el robo lo aborrezco. ¿Por qué? Porque he sido transformado. Hay algo dentro de mí que me hace cambiar. Oye, pero estás guardando la ley. Bueno, no soy yo, es lo que mora dentro de mí. Adán y Eva, ¿qué? Eran perfectos, mis hermanos. Ellos guardaban la ley. Pero Dios no quería muñecos, Dios no quería títeres, Dios quería personas que estuvieran dispuestas a guardar la ley por amor. Ellos decidieron desobedecer, pero Jesucristo decidió obedecer. Y nosotros, que hemos sido transformados y comprados a precio de sangre, decidimos obedecer. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que mis hermanos, cuando nosotros ya estamos en el Padre, ahora podemos, no intentamos ni queremos, ahora podemos mostrarnos que somos del Padre. ¿Cómo puedes mostrar que eres del Padre? No hago nada. ¿Tú cómo puedes mostrar que eres hija de tu papá? No haces nada. Sabes que eres hija de tu papá, que eres hijo de tu papá y de tu mamá, lo sabes. O tienes que llevar el acta de nacimiento aquí. O tienes que ponerte el apellido de tu papá y de tu mamá en la frente. No, lo sabes. Y quien conoce a tu papá y a tu mamá dice, no, sí los ojos, no, sí el hablar, no, sí la nariz, no, los pantalones son de su hermano, no, esa es otra cosa. Pero de verdad, mis hermanos, empiezas a darte cuenta de que tu ser, tu caminar, tu manera de vivir es de un verdadero hijo de Dios. Te ven en la calle y dicen, mira, ahí va alguien diferente. Es un hijo de Dios. A Jesucristo lo mataron por ser hijo de Dios, por decirse hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, de verdad, nos empezamos a mostrarnos como hijos del Padre, porque guardamos sus mandamientos, porque la ley es espiritual y nosotros ahora somos espirituales. ¿Verdad que está bien fácil entenderlo, mis hermanos? Jesús les dijo, en Juan 8:31, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quiénes? Los que permanecen en su palabra. ¿Quiénes son los verdaderos hijos? Los que conocen la verdad, permanecen en la verdad y los que ahora somos verdaderamente libres a través de la verdad. No es algo nuevo, mis hermanos. Es algo que ya sabías, pero a lo mejor no lo entendías y ni te habías dado cuenta que estabas obedeciendo la ley sin saber que estabas obedeciendo la ley. Estabas viviendo bajo la ley sin saber que estabas viviendo bajo la ley. Pero estás viviendo bajo la ley porque estás bajo la gracia. Sí. Espero que haya quedado bien claro. O sea, tú ya no estás viviendo bajo la ley para salvación.
sino estás viviendo bajo la ley porque has sido redimido y ahora vives bajo la gracia. Y por la gracia que vive en ti, por la gracia que ya tienes tú, ahora obedeces la ley por naturaleza. La nueva naturaleza que tienes te hace guardar la ley. ¿Sí queda claro? ¿Sí? O sea, no se trata nada más de dejar de tomar, de dejar de fumar, de dejar de maldecir. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de transformación en ti. Primero soy transformado para poder dejar de. Pero los judaizantes, los que dicen que se pierde la salvación, los católicos, uy, ya voy con los católicos otra vez. Bueno, aquellos guardan la ley para ser buenos. Guardan la ley para ser salvos. Guardan la ley para que se vea que son hijos de Dios. No. Primero es la gracia y luego es las obras. Por eso es que Santiago les decía, vamos a Santiago ya para casi terminar, mis hermanos. Santiago, ya me quedé aquí en Santiago. ¿Dónde estoy, hermanos? Ayúdenme. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Y creo que con esto vamos a terminar la parte 2 y nos vamos a tener que ir a la parte 3, mis hermanos. Pero de verdad, ojalá y sí estemos entendiéndola. Esto va a ser un golpe muy fuerte, mis hermanos, para cuando les digan, pero es que ya no debemos de vivir bajo la ley. No, yo no vivo bajo la ley. Entonces no guardas la ley. Sí, guardo la ley. A ver, espérame, no, ¿cómo? O sea, no vivimos bajo la ley, pero guardas la ley, que estás loco. No te entiendo. Sí, es que sí, de verdad. Así es. Entonces, ahora sí, vamos, ¿qué dijimos? A Santiago, ¿verdad? Estamos en Santiago capítulo 2, versículo 17 y 18, y dice así. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parece un trabalenguas, mis hermanos. Pero esta es una guerra de los judaizantes con los verdaderos hijos de Dios. Es que yo sí hago obras, yo hago buenas obras y no necesito a Cristo. Yo soy bueno y no necesito estar en tu religión. Yo soy bueno y no necesito estar en tu congregación. Yo sí hago buenas obras. A ver, muéstrame tu fe sin obras. Y el otro, no, a ver, muéstrame tus obras sin fe. Y ahí es una pelea tremenda. Mis hermanos, no. Dice Pablo bien claro, Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, mi fe va a ser mostrada por todo lo que ha cambiado en mí. Y todo lo que yo he sido transformado, lo estoy haciendo de una manera natural. ¿Sí? Es como si yo platicara con no voy a decir perro porque luego se siente aludida a las personas, voy a decir gato. Yo estoy platicando con un gato y de pronto le digo, a ver gato, muéstrame que eres gato. Y el gato te va a decir, y tú muéstrame que no eres gato. El gato lo único que va a necesitar es maullar para que yo sepa que es gato. Entonces el gato está mostrando su naturaleza por medio de su maullido. Yo voy a mostrar mi nueva naturaleza por medio de mis obras, por medio de mi maullido o mi balido, porque ya soy oveja. Ahora mi balido ya no es ladrido. Ahora yo estoy haciendo lo que antes en mi mente ni de loco. Pero ahora con la nueva mente,
con el nuevo ser que habita en mí, lo hago. Oye, gritas mucho. Perdón, Señor, voy a dejar de gritar. Oye, ¿y ese odio que tienes? Perdón, Señor, ayúdame a perdonar. Por eso Pablo decía, miserable hombre de mí. Porque está esa pelea constante dentro de nosotros, pero hay un poder más grande dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo de Dios, que no nos deja, no nos permite desbordarnos en el pecado. Ya está bien claro, ¿verdad, mis hermanos? O sea, ese Espíritu Santo de Dios te detiene. Y te dice, tienes que caminar de esta manera porque yo te compré a precio de sangre. Jesucristo pagó por esto. Y ahora vas a vestir de esta manera, vas a hablar de esta manera, te vas a comportar de esta manera, vas a hacer de esta manera porque mi hijo eres tú. Así de simple. Así de simple. Creo que no necesitamos más matemáticas, mis hermanos. Guardamos la ley porque es nuestro manual de vida. Gracias a ese manual de vida podemos saber ahora cómo comportarnos en este mundo perdido y ser diferentes a los demás. Ser luz en medio de las tinieblas. Ser sal para este mundo insípido. Por eso, entonces, ¿eres hijo de Dios? Sí. ¿Y cómo puedes saber que eres hijo de Dios? Porque hay algo en mí que no entiendo. Hay algo dentro de mí que no entiendo. Algo dentro de mí que me hace perdonar hasta la más grande ofensa. Me hace orar por mis enemigos. ¿Cuándo? Si lo que quería era verlos refundidos. Anteriormente gritaba yo, justicia, justicia, y ahora digo, ten misericordia de ellos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ya entendemos, mis hermanos. Yo te voy a invitar a dos cosas. Si eres hijo de Dios, dale gracias a Dios y sírvele al Señor, al Cristo vivo siervo. Pero si no eres hijo de Dios, tienes la oportunidad de arrepentirte. Porque Dios no hace nada a medias. Si Dios te está llamando es porque Dios te va a convertir totalmente. Hoy es el día de tu salvación. Si no eres salvo, y hoy es el día de confirmar tu salvación si sí eres salvo. La verdad, mis hermanos, si ustedes no entienden esto, los voy a mandar al kindergarten o al jardín de niños. De verdad, es clarísima la palabra. Si me aman, guarden mis mandamientos, dijo el Señor.